Bueno chicos, bienvenidos a Trial World, gracias por venir hoy aquí. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Serco y Oscorpa España por la confianza bueno, primero habernos nombrado dealer de Serco aquí en Madrid, que es un honor, y luego pues afortunadamente también tenemos la opción y la oportunidad de conocer los modelos de primera mano, y como bien sabéis hay unas diferencias súper importantes en el modelo respecto a lo que tenéis ahí a la mano derecha, que es el modelo 2022, que es el último modelo de carburación. Serco y Oscorpa en ese momento ya compartían todo menos el chasis, que es un pelín diferente. En el 2023 hicieron un cambio súper importante que afortunadamente tuve la oportunidad de conocer de primera mano en Monza, en el momento que se presentó bajo un montón de secretismo los nuevos modelos que cambian en chasis, motor y un montón de elementos, ¿no? Entonces creo que es una buena ocasión para no solamente ver las motos nuevas, sino para entenderlas. Y para eso también tengo aquí el apoyo de dos personas de Serco que me van a ayudar a desgranar un poco esas novedades, que es muy interesante porque el trial está cambiando la legislación, está cambiando las homologaciones. Hemos empezado a escuchar hablar de la inyección, primero con las OSAs, luego con las Vértigos y ahora tenemos las Sercos. Hay una situación un poco ahora mismo donde el usuario tiene ciertas dudas sobre qué se va a encontrar, qué elegir, qué no elegir, la fiabilidad de las cosas. Entonces, un poco vamos a hacer una pequeña charla que también podéis participar y que esto sirva también para entender mejor estas motos. Así que lo primero que voy a hacer es que tanto Adolfo como Jorge desvelen las dos motos para que las podáis conocer y ahora ya entramos un poco en materia, ¿vale? Bueno, voy a empezar ya a hacer un poco la introducción de las motos y luego ya daré paso a Adolfo para que me eche mano con la parte técnica. Lo que estáis viviendo, lo que viví yo hace, pues va a ser a finales de 2022, cuando estuvimos en Monza, que se desveló la moto y me he traído un poco la chuleta porque los cambios de este año 2022 al 23 fueron absolutamente todos. Y es verdad que desde que la vimos hasta que la probamos o la tuvimos, en nuestras manos pasó bastante tiempo y se generó una expectación muy interesante. Entonces os voy a cantar un poco las novedades principales que había frente al año anterior, luego veremos qué ha pasado este año 2023 y luego contaremos qué hay cambios en el 24, porque el 23 es un año un poco especial en el ámbito de la marca, ¿vale? Y eso también me da una pequeña introducción al tema del concepto de la inyección. Al final, una cosa que hacemos, entre comillas, malos usuarios, es que nos pasa con otras marcas como Beta, ¿no? Que esperamos el gran cambio cuando viene, 2009, mismo modelo y demás, y cuando viene el público que lo recibe con cautela, a ver qué pasa, a ver qué falla, nadie quiere primeras ediciones, ¿no? Entonces, claro, Serco hizo un trabajazo en el año 2023 para sacar esta moto, después de 3 años de trabajo, y es verdad que el mercado, pues al final la inyección todavía no la comprende, se lo toma con muchísima cautela, y eso genera también que bueno, pues la marca ha tenido que trabajar muy duro en 23 para ganarse esa confianza, y uno de esos pilares que para mí es súper importante es el fichaje de Adam Raga, porque Serco tiene un gran equipo de ingenieros, tiene muchísima capacidad empresarial de desarrollo de modelo, pero también hace falta las manos de un buen piloto que le dé esa información. Un detalle que os doy, sabéis que Raga firmó a finales de diciembre con Serco, pues ya me comentó una persona del equipo de Trial World que vio la moto hace 15 días en Arteiso y ya la moto tenía más de 110 horas de uso por parte de Adam Raga. Y el propio Adam Raga ya nos ha escrito varias veces para decirnos, oye, todo lo que veis de la moto lo quiero saber y quiero ayudaros a que al final la moto sea una moto más competitiva. Por tanto, creo que es un año muy interesante y como veis, para mí lo primero que quiero comentar de la moto es lo que cambia a nivel de parte ciclo o de chasis, ¿no? Como podéis ver, el chasis es completamente distinto respecto a motos que tenemos allí, tanto a nivel de geometría como a nivel de los tirantes frontales también, que ayudan y facilitan la accesibilidad mecánica. La moto tiene una rebaja bastante importante de peso. En total son como unos 4 kilos menos que la anterior, 4 o 5 kilos menos, unos 67 kilos en vacío la moto, que es un peso muy importante porque ya está en la franja de posiblemente la moto más ligera del mercado
quizás por poco peso, pero está en esa franja de moto que queremos, una moto ligera y competitiva. Cosas también importantes que tiene la moto a nivel de carrocería, pues la caja del filtro del aire. La caja del filtro del aire es una caja que luego también comentaremos un poco de detalles con Adolfo, una caja muchísimo más grande para que la moto respire mucho mejor, es más grande la caja y mucho más grande el filtro del aire también. Como decía, también los tirantes del bastidor, y luego lo que se ha buscado también con la nueva geometría es que la moto sea más baja, el centro de gravedad, y mucho más estable. Yo, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de salir a entrenar con la Scorpa para tener un poco más de frescura, las sensaciones que íbamos a contar, y te das cuenta que es una moto que para el aficionado pisa súper bien. No es la típica moto ligera que se va de manos y que se descontrola, sino que es una moto que gira muy bien, que traza muy bien, muy estable, y para ellos, claro, esta reflexión es interesante porque no vale con cambiar un motor. Un motor, cuando tú montas un motor nuevo, tiene diferentes pesos, la colocación del motor es muy importante y las geometrías se varían. Entonces, ellos lo que han querido hacer es un cambio radical de la moto, es decir, nuevo motor, y ese nuevo motor implica una nueva geometría de la moto. El radiador es casi un 50% más grande que el anterior también y tiene más núcleos para mejorar la refrigeración. Las estriberas son completamente distintas, no tienen la garra inferior, sino que van directamente sobre el soporte. Y luego, como veis, la terminación, cuando os acerquéis a la moto, va a ser que la terminación del estribo y de la zona inferior del bastidor es una pasada. Está muy, muy bien acabada la moto. Luego, también daremos la vuelta un poco a la moto para que veáis el sistema que tiene de bieletas. Tiene un sistema de bieletas con una bieleta central, en vez de tener dos bieletas, que hace que también el mantenimiento se reduzca y es un tema muy eficiente. Luego, detalles para mí muy interesantes. Fijaros cómo es el cierre de las tijas superiores. No es el cierre frontal de toda la vida con el tornillo visto, sino que los tornillos van por detrás, lo que le da es un aspecto mucho más limpio a la parte frontal, ¿vale? Que me parece un muy buen detalle de la moto. Este 2024 hay pequeños cambios en la parte de suspensiones. Ya sabéis que el mercado está como cambiando en el concepto de suspensiones. La TEC, que al final es la horquilla por antonomasia en el tren frontal, que muchas veces las marcas juegan con diferentes horquillas TEC. Tenemos la de aluminio, dentro de la aluminio hay dos calidades, que es una que lleva el cierre cerrado y otra que lleva una uña. Luego tenemos la Kashima, que montan algunos modelos también, y luego parece que está todo muy estandarizada la parte frontal. En la parte trasera sí que empieza a haber como más cambios. Tenemos a GasGas que va con el amortiguador TEC, tenemos la Montesa que siempre va con Showa, Reiger es quizás el amortiguador más popular que hay en todas las marcas, y este año Scorpa se ha atrevido a montar un nuevo amortiguador que se llama BOSS, B-O-S, que ahora podréis acercaros y verlo, que es un cuerpo que tiene muy buena pinta y es una marca que funciona muy bien en el mundo de los rides, en el mundo de las motos y en el mundo de los coches. Es una marca con muchísima experiencia y la verdad que yo he tenido la ocasión de probarlo. Si no me hubiesen dicho que cambia el amortiguador, posiblemente ni me hubiese dado cuenta, ¿no? Entonces, se nota que aunque son idénticas, sí que hay pequeños detalles, pequeños cambios. Estéticamente únicamente cambiaría el faro de una y otra, y en este caso también el amortiguador. Y me parece muy interesante el concepto también de las dos marcas hermanadas, porque, a ver, ya se ve en otras marcas de enduro y de motocross que esto sucede, pero aquí hay un concepto, y es que Scorpa es la única marca 100%, de las dos, 100% trial. Serco es una marca que trabaja el ciclomotor, trabaja los rides, trabaja el enduro, trabaja la carretera, pero Scorpa es una marca con 30 años de experiencia, 100% trial. Una marca francesa que ha hecho historia también con muchísimos pilotos, y una marca que es interesante porque tiene muchísimo tirón en Francia, ¿no? Luego el cambio cromático pues también es interesante y de alguna manera pues tiene su público, pero que sepáis que son motos completamente idénticas. Se fabrican en 125, 250 y 300 centímetros cúbicos. Ahora os voy a contar un poco más sobre la parte de motor y ya con eso empezamos a abrir un poco el debate y analizamos un poco más las partes técnicas. Primero voy a contar las particularidades que tiene la moto y luego vamos a analizar, ya con la ayuda de Adolfo, lo que cambia respecto al 2024 y qué ha pasado en 2023, ¿vale? El bloque motor pesa 16 kilos, es un 28% más ligero que el anterior y además se ve en las formas, completamente distinto, mucho más estrecho, como os decía, el centro de gravedad mucho más bajo también de la moto, el cigüeñal es un 13% más ligero. Y además, el sistema de precompresores de los cárteres para mejorar el rendimiento. Y una cosa que también me comentó Adam es que también este 24 se ha trabajado en la compresión del motor, que le tenga un poco más de compresión y eso parece que le está sentando mucho mejor.
El selector del cambio es más compacto, 28% más ligero. El embrague, que es de diafragma, como venía siendo anteriormente, y tiene 3 posiciones, blando, medio y duro. De serie viene en el medio, luego también podemos analizar un poco más qué significa esto a nivel de usuario. Luego es muy curioso, si os acercáis también a la moto, vais a ver que lo normal es encontrarse aquí un cacharro, un pegote, que es la bomba de agua, que sobresale normalmente, que en muchas motos vais a ver que viene con protección y que llega el manguito. Pues si os fijáis aquí, no llega ninguna bomba de agua exteriormente, sino que todo va por la parte interior, y lo que favorece también eso es, pues primero el mantenimiento, luego que no es una parte expuesta tan a golpes como puede ser los modelos predecesores. La termodinámica también es que lleva 7 transfer en vez de 5 como llevaba el modelo anterior. Los 7 transfer ya nos cuenta también Adolfo, pero lo llevan los pilotos de competición de aquellas motos, ¿vale? De los modelos de carburación. Luego la mejora de circuito de refrigeración también, como os decía, el radiador es más grande y tiene mucha mayor capacidad. Entonces esto lo que se busca también es que el rendimiento de la moto no sea solamente superior, sino también más estable en todo, aún con alta temperatura. Sistema de caja de láminas también completamente nuevo. Y luego la gran novedad de este motor, o de esta moto, es que en 2023 se decidió que esta moto salía con inyección electrónica. La inyección electrónica implica el montaje de una bomba de gasolina, implica el montaje, en este caso también de una batería, que era algo que no se hacía antes del 2023 en ninguna marca de trial, ninguna moto salía con la batería y la inyección. Eso también pasó con la Vertigo Nitro. La Vertigo Nitro 23 es la primera que viene con batería. Lo que hace básicamente es que cuando tú acaricias la palanca y la bajas un poco, arranca todo el sistema eléctrico y ya la bomba empieza a meter gasolina en la inyección para facilitar el arranque, de tal manera que en frío a lo mejor es 2 patadas y en caliente arranca de forma inmediata. Y también esa batería hace que el funcionamiento electrónico sea mucho más homogéneo en todo el momento de la moto. No es lo mismo lo crítico que puede ser el funcionamiento de la moto de carburación sin tener batería, pero ya sabéis muchos que incluso cuando veis las luces, cuando aceleráis, como que la intensidad varía y demás, ¿no? Lo que le da a la batería es estabilidad al funcionamiento del sistema eléctrico, y esto ya es un must. Ya no veremos probablemente ninguna moto de inyección que no venga con batería, porque se ha demostrado que es fundamental y necesario. Y como os decía, pues al final lleva inyección electrónica, eso implica también una serie de sensores, que lo que me lo explicaba muy bien el otro día, no recuerdo quién era, pero hablando del tema de la inyección electrónica, sí, Jeremy Fajardo, cuando hablé con él, decía: tú cuando te montas en tu coche funciona exactamente igual en Madrid que en Andorra, y que en la playa, y subes un puerto y funciona igual, tú notas diferencia de rendimiento, ¿no? Por lo que busca la inyección electrónica, lejos de ser una complejidad técnica como casi todos lo vemos, que vemos como algo temerario de no voy a poder tocar y va a ser un problemón en mi casa, ¿qué hago yo con esto? Ocurre todo lo contrario, lo que busca la inyección electrónica es facilitarnos la vida. ¿Cómo? Pues tiene una serie de sensores que lo que hace es que lee un montón de información y es capaz de diferenciar, pues en función de la posición del acelerador, la apertura del gas, la altura que tiene, la presión que tiene, el momento que se encuentra la moto, la temperatura que tiene, cuánta gasolina debe de inyectar en cada momento para que la moto sea mucho más precisa. Es decir, tenemos un pequeño cerebro que va evolucionando en función de cómo vamos montando, y ese cerebro lo que hace es autorregular la moto en función de esas circunstancias, lo que es muy interesante. Es cierto que esto también está llevando un proceso de maduración. En trial se venden las motos que se venden, y eso implica que ese proceso de aprendizaje a veces es un poco más largo de lo deseado. Y es una de las cosas que ha pasado en 2023, que los primeros modelos de inyección, pues al final no es lo mismo también fabricar 50 motos que 500 o que 1000 motos. Y ahora entraré un poco más en esa parte de ahí, que son las diferencias del modelo 23, que son prácticamente las mismas, con algunos cambios, pero estéticamente la misma moto, frente a la 24. Y aquí también hago un pequeño inciso, para que veamos un poco también cómo funciona el Serco y Scorpa. Es que la semana pasada aquí vino un furgón y mandó traer todas las motos de los clientes de 2023 para actualizar a 2024. Y ahí tenemos las piezas con las que se actualizaron y las enseñaremos después. Quiere decir que la marca, cuando detecta que hay alguna cosa que es mejorable, es la primera que se implica en hacerse cargo de esas mejoras y facilitar la labor al usuario. Un punto interesante, antes de pasar al siguiente punto también, es qué puede hacer el usuario en casa y qué no con el tema de la inyección electrónica. También lo hemos visto en Vertigo este año, que es una de las grandes novedades, y es que, claro, hasta el año pasado
prácticamente nadie podía hacer absolutamente nada en la inyección sin hacer luego un 0 TPS y que eso supusiera un reseteo de la moto para que entendiera los parámetros que le hayas puesto, ¿no? Ni siquiera el ralentí. Ahora ya, en Serco desde el año pasado también salió que ya tú tienes unos regímenes en los que puedes moverte, que son como 500 revoluciones arriba abajo, que puedes tocar el ralentí sin que la moto tenga ningún problema. Y luego también tú puedes hacer un 0 TPS de la moto de una forma muy sencilla, con una secuencia que se hace con el hombro al agua. Tú quitas el hombro al agua, aceleras a fondo, pones el hombro al agua, esperas 10 segundos, quitas otra vez el hombro al agua, otros 10 segundos y la moto se resetea. Es decir, cuando una moto de carburación falla y hay que desmontar y abrir, y cuando una moto no te detectamos que a lo mejor algo no está haciéndolo bien, podemos hacer un pequeño 0 TPS en 30 segundos y la moto como restaurarla o hacerle un pequeño reset, lo que parece muy importante. Otro punto que me parece también muy importante es que estas motos, cuando los mapas evolucionan y también evoluciona el aprendizaje de la fábrica, pues genera también que un usuario pueda actualizar su moto en su concesionario y pueda conectarse a ella y meter un mapa mucho más actualizado. Entonces, para mí, creo que son varias cosas. Por un lado, que creo que la inyección electrónica tenemos que perderle ese respeto, tenemos que confiar en lo que viene, porque lo que viene es un momento delicado. Tenemos aquí también gente del sector de la automoción que conoce lo que son las normativas Euro 5 Plus, Euro 6, son restricciones que van a hacer que las motos de carburación pues, o desaparezcan o tengan muchísima complejidad, y esto que tenemos aquí delante es una alternativa no solamente válida, sino muy mejorada respecto a lo que teníamos, y creo que también hay que demostrar ese refuerzo a las marcas de decir, oye, estamos con vosotros, entendemos que esto es el futuro, y la verdad que luego es un motor que funciona muy bien. Quiero dar la bienvenida también a Adolfo, que tenemos por aquí, un pequeño aplauso para él. Muchas gracias. Hola, David. Creo que lo has explicado francamente bien. Muchas gracias. Poco voy a poder yo añadir. Vamos a empezar a hablar de la 24. Y yo creo que también, bueno, a Adolfo le conocéis toda la vida, es uno de los ejes del trial de hace más de 30 años en España y en Madrid, obviamente, y además ha sido pionero en Serco, y no es que se las conozca, es que más todavía desde la primera hasta la última. Y también su contribución agradecida a que Trial World pueda un poco coger ese testigo con mucha honra, y este es el primer evento que hacemos con la marca, así que súper contentos. Y yo creo que al final Adolfo tiene una cosa muy buena, aparte de su experiencia, y es que también este año ha estado en competición con Hugo Garrido, ha vivido lo que es el modelo 23, lo que es el modelo 22, y nos puede contar de primera mano cómo sucedió todo eso, ¿no? Y también tenemos las novedades de este año, que básicamente, en resumidas cuentas, y con eso te doy paso, hablamos de que la bomba de combustible que tenemos aquí es completamente nueva, el inyector es nuevo también, el regulador de la moto es nuevo, el acelerador también se ha modificado, curiosamente para suavizar la moto. Sí. El eje del arranque también se ha modificado, la palanca de arranque también, que tenía algún aspecto de fiabilidad para mejorar. La tapa del embrague también se ha reforzado. Los settings, obviamente, de la moto también ha implicado, con todos esos cambios de inyección y de bomba y demás, ha implicado unos nuevos settings. Y luego también tiene un sistema de configuración de doble chispa para mejorar el rendimiento en bajos y en medios, ¿vale? Luego a nivel de chasis, básicamente es una pequeña modificación de la caja del filtro para mejorar ese rendimiento que ya tenía la 2023, pero bueno, han hecho unos cambios a mayores. Y yo creo que con esto, Adolfo, cuéntanos un poco tu visión. ¿Por dónde quieres que empecemos? No te vayas. No me voy. ¿Dónde quieres que...? Bueno, quiero que nos cuentes tu experiencia con la inyección electrónica. Cuando pasáis del 22 al 23 y que tienes una situación, pues un poco de adaptación, es una cosa completamente nueva. Los pilotos en competición, pues también no es fácil pasar de un modelo que funciona muy bien, muy evolucionado, a algo completamente nuevo. Cuéntanos cómo ves tú la Serco nueva, qué es lo mejor que tiene y cuáles son los puntos fuertes respecto a la anterior. Bueno, esta moto, y teniendo esta otra que tenemos aquí detrás, hay una parte súper mega importante, que es que la moto es más baja y más amplia. Esto nos permite pilotar mucho más cómodos. O sea, es mucho más fácil de llevar que esa moto, se adhiere mucho más al suelo y siempre tienes el punto de mira delante. Esto es un gran avance. Es muy fácil, la moto enseguida va por donde tú quieres ir,
y esto es una gran mejora. El chasis es nuevo, la suspensión trasera tiene la doble vileta ahora conjuntada y que empuja en este sentido así hacia el amortiguador hacia arriba, mucho mejor guiada, porque al ser de una sola pieza, todo este mecanismo funciona francamente mejor. Esta parte del chasis es radical. Y dirás, joder, esto parece... No, es francamente bueno. Otra cosa importante que parece que lo dejamos atrás es que esta pieza es desmontable. Que esta pieza sea desmontable con solo 3 tornillos significa que nuestra accesibilidad al vehículo mejora al 100%, porque quitamos esto con 4 tornillos, esto con la mano, y llegamos a un punto que tenemos toda la moto limpia para poder trabajar en ella. Y esto cuando estamos en carrera o cuando estamos en casa haciendo el mantenimiento del vehículo nos es mucho más sencillo. Esta moto, esa mejora con respecto a esta es radical. Luego con el tema que tú estabas comentando de la inyección, con respecto al modelo 23, primero los cárteres tienen un refuerzo interior a la parte de atrás donde va el sistema del arranque, que evita que lo que nos ocurría antes, que cuando echábamos el arranque para atrás y para adelante podía romper el cárter. Ahora ya esto no es posible. Después, la pieza intermedia, que es como un abanico que empuja cuando empujamos el arranque con el piñón intermedio, es el doble de grueso o el triple. Es una pieza mucho mejor construida, con esta nueva palanca, que es más grande y está mejor guiada. El empujar con el pedal hacia abajo no significa hacer ese esfuerzo que teníamos que hacer antes, sino que es más natural, o sea, podemos arrancar con mucha más facilidad con el pie en el suelo, y el sistema del arranque que está ahí construido nos permite tener un embrague mucho más pequeño, con un sistema de 3 posiciones que tenemos en 3 posibilidades de girar el embrague, y con esto tenemos un embrague más Campeonato de España, más ¡ping! Y más rápido que tire para adelante, un embrague más fácil para poder llevar. Viene de serie en el 2, podemos jugar un lado a otro. Y el embrague es súper pequeño, no da ningún problema. La capacidad del cárter de la cinta es de 425 centímetros cúbicos. Y otra de las cosas importantes es que el inyector que tenemos nuevo, que va metido, que es un diseño muy bueno, porque está metido en la caja de láminas, y el inyector está aquí metido con un inyector de 3 puntos, nos permite que esté todo muy adelante. ¿Qué significa? Que el momento de acelerar, la moto va a ser mucho más rápida, más contundente y a la vez más fácil de hacer. No va a haber tiempo de retardo, no vamos a estar esperando a que la moto avance, sino que la moto enseguida se va a poner en marcha. Y esta es una de las grandes novedades en conjunto de este motor. Luego tenemos que este cilindro se ha recuperado un poco interiormente la distribución con lo que comentaba David, con un nuevo sistema de 7 trasvases. Tenemos una posibilidad de hacer 3 culatines nuevos con esta culata exterior, sino con 3 culatines nuevos. Incluso si se podría trabajar más, pero con 3 culatines yo creo que llegamos a todo el mundo. Luego esta moto pues, tiene la posibilidad de mover los mapas, que es un tema francamente interesante que podemos adaptar un poco a las posibilidades nuestras de conducir, y poca cosa más, o sea, con lo que ha comentado David. Esta es la parte más novedosa de la moto. Yo te quiero preguntar también el tema de los sensores. Al final, toda esa información que recoge la inyección para adaptarse y demás, ¿tú conoces un poco más en profundidad qué parámetros se está recogiendo? El sistema es francamente, comillas, sencillo. Tenemos un procesador que lo hace Athena, es un sistema que funciona muy bien. Toda la instalación eléctrica de la 24 es nueva, no, es completamente nueva. Luego se gestiona a través de un software que es Maya, que es muy fácil de mover, que todos los concesionarios lo tienen y que es muy fácil de pinchar e instalar y hacer que vaya, y está francamente avanzado, no es una moto problemática. Y luego, como comentaba antes David, con el sistema de puesta a cero automática desde el botón de stop, es muy sencillo que si tienes un problema y dices, bueno, pues la reseteo, pues la reseteas. Pero no es una moto que tengamos que estar ni cambiando mapas, ni haciendo actualizaciones. Si la moto va bien, no hay que hacer actualizaciones, no hay que hacer nada nuevo. Y si algún día tienes un problema, reseteas. Y otra de las cosas que tenemos es que esta moto
los trialeros de toda la vida descubriréis que tienen una caña, el Oxia, que es negra. Tenemos dos cañas, blanca y negra. La blanca es más pro y la negra es más facilona de llevar. ¿Por qué? Porque el diámetro que tiene o tira más o tira menos. Es muy sencillo el sistema. El año pasado Fajardo nos pidió 2 cañas lentas para competir él. O sea, está visto que la moto va mucho mejor. Y yo otro día tuve la oportunidad, que la tengo arriba, la misma en 2,5, y me gustó mucho, estuve por aquí un poco enredando con ella, y me gustó mucho la facilidad y progresión de la moto. También te voy a hacer otra pregunta más. La gente, yo lo sé porque yo lo he probado, pero quiero saber tu opinión. La gente decía que el año pasado la 300 era una moto muy cabreada, es decir, que tenía mucho motor, todo el mundo decía, moto muy potente, muy potente, muy potente, y como que hasta costaba un poco más de conducir. Digo más a nivel motor, no a nivel tanto parte ciclo. Este año, la que yo tenía oportunidad de coger la Scorpa ayer, y digo, joder, pues una moto muy, muy dócil y encaja con lo que Serco y Scorpa anuncian en su lista de novedades. Sí. ¿Era necesario hacer una moto también un poco más? Sí. Suave. Tenemos un problema con lo que nosotros montamos, lo que se utiliza para correr y lo que se hace en el Campeonato de España en el Mundial. Esta moto, según la sacas de la caja, podrías correr el Campeonato de España y ganar. Es tan sencillo como eso. Porque es una moto muy avanzada, muy potente y muy dispuesta para ello. ¿Qué diferencias hay con respecto a una moto del Campeonato de España? Pues posiblemente que el cilindro esté un poco más enfadado, que haya un poquito de cambio en la distribución, que tengamos alguna culata más comprimida, que esta caña sea la blanca y que a lo mejor haya un software que sea incluso un poco más avanzado, pero tendríamos un embrague más puesto en la posición 3, que es mucho más on-off, o sea, más tiro y suelto, pero básicamente es la misma moto. Y con esta moto es lo que se corre, o sea, no hay grandes diferencias, con esos pequeños cambios, que no son grandes cosas. A ver, y entendiendo también un poco los que sois aquí, obviamente, todos aficionados al trial, ya veis cómo son la longevidad de los modelos, ¿no? Todavía la Beta Evo desde 2009 sigue vigente, la GasGas cambió el chasis en el 23, pero ojo que el bloque motor es el mismo que del año 2002, Vértigo quizás es un poco la que más ha cambiado, TRS del año 2017, aunque hubo un cambio en el 18 en el bloque motor, pero conceptualmente es la misma moto. O sea, esta moto es la que nos va a acompañar posiblemente en los próximos 7 u 8 años a nivel de concepto de moto, ¿vale? O sea, es decir, no sé si cambiará mucho la cosa o no, pero el concepto de moto se va a mantener, ¿no? Entonces yo creo que Serco tiene un nombre en el mercado muy potente, han visto que toca hacer el cambio de moto, Beta le llegará en un momento, TRS le va a llegar en un momento, y Vértigo es una moto que quizás ya da ese paso, y junto a Serco son las dos únicas marcas que están caminando en la línea de lo que es el futuro. A las demás les toca dar ese paso en algún momento, no tardando demasiado, o eso, o pasar por motos que no sean homologables, ¿no? Sí, es posible. Esto se ha estudiado, tener una serie de motos que solo sean para carreras y tener una moto un poco para el público, o sea, tener estas dos posibilidades. Y luego es curioso porque aquí tenemos también mucho público endurero, al final el enduro como que está muy naturalizado el tema de la inyección electrónica, sí, y la TPI, no sé qué, todo el mundo, sí, TPI va, sí, y fardando TPI, y en trial es como quitan o bicho, ¿no?, la inyección. En el trial tenemos un problema muy importante, que es dónde porras metemos todo esto. En el enduro tenemos sitio, o sea, tú coges una moto de enduro y vas colocando las cosas y se van adaptando. Aquí, para que la moto sea limpia de líneas, que no tengamos cables ni cosas raras, ni que tengamos problemas con el agua o con el calor, porque todo esto al final en verano, si corres en trial en verano, se pone muy caliente, y si en invierno tenemos mucha agua, y no es un submarino la moto, o sea, tenemos una capacidad de vadeo importante. Siempre es difícil en la moto de trial cómo adaptas todo esto. En la moto de enduro hay más sitio. También podemos poner una batería grande, aquí tenemos una batería que es como un paquete de unas gafas, aquí escondido debajo del sistema de inyección, entonces todo es un poco diferente. Yo creo que es súper interesante, yo creo que si tenéis alguna pregunta por aquí, luego pasamos a arrancarla para las que la escuchéis. ¿Hay alguna pregunta que tengáis por aquí para Adolfo? Porque yo... ¿La va a hacer también para trial excursión, este tipo de inyección en las motos? Pues mira, yo te voy a contestar una cosa que sé y otra que no sé. No sé, a ver, te voy a contestar lo mejor que pueda esa pregunta. Punto número 1.
En los modelos hasta el 22, todas existen con un kit que se llama Long-Ride o X-Track o como queramos llamarlo, que implica implica un nuevo depósito que a la vez implica un nuevo asiento, en todas. ¿Qué ocurre? Que sustituir aquel depósito por otro, con un asiento que te cuesta 400 euros, pero este depósito es mucho más complejo porque lleva una bomba de combustible. Sí. Entonces, todo eso lo complica mucho más. Entonces, no sé si lo veremos, es muy probable que sí, porque al final el motor ya está hecho, la versatilidad es la que es. Es verdad que tampoco ha tenido... Secon ha dado mucho bombo históricamente a los modelos Long-Ride, porque ya tiene una Long-Ride que es la TI 125, con motor de arranque eléctrico 4 tiempos refrigerado por aire, pero yo creo que es una buena pregunta y una buena sugerencia que este depósito, que existiera a futuro una alternativa que salga con un depósito de mayor capacidad, que suelen estar sobre los 4 litros y medio, con un asiento, sería interesante. Y el segundo punto que me adelanto es que yo ya vi en la presentación de Monza 22 que este motor ya hay una diapositiva que está preparado para incorporar arranque eléctrico. Efectivamente. Este motor está preparado de fábrica y de diseño para llevar un arranque eléctrico. Arranque eléctrico. Este es el siguiente paso. El arranque eléctrico está preparado en fábrica y en cualquier momento aparecerá. Yo creo que al final el arranque eléctrico, igual que la moto de enduro, es una cosa que ya está estandarizado. Sí. TRS vende casi la mitad de sus motos con arranque eléctrico. Al usuario, ya que busca una moto con tecnología, pues también ocurre, y lo explico muchas veces cuando vienen aquí los clientes, ¿no? Que cada vez la esperanza de un tío con 65 tacos que se jubila, le quedan 10 o 15 años de trial. Pero lo que no quiero es estar pegando 40 patadas una mañana. Entonces hay una serie de cosas que van evolucionando y dices, bueno, ¿qué me cambias? 40 patadas por 1,5 kilos, te lo compro, ponlo. Sí. Y más si la moto pesa 67 kilos, ¿no? Entonces yo creo que ese será un buen punto para la marca, que le va a ayudar sin duda. Y, a ver, no sé cuánto llegará, pero... En breve. El producto está hecho. ¿Y será una adaptación a esta moto o serán unos cárteres nuevos? No, es un cárter nuevo con el sistema de arranque. No es un apaño. Todo este lateral izquierdo es nuevo. Todo este sistema es novedoso. Y además se utilizará, imagino, que esto es un avance mío, una batería muy pequeña escondida aquí. Que ahora no hace falta, tenemos unas baterías de polímero de litio que conseguimos que con una batería muy pequeña podamos arrancar con un motor pequeño también de arranque, no voy a decir la marca, y le des y que sea capaz de ponerse en marcha. Y esto, si os fijáis, todo ahora es muy reducido. O sea, estamos hablando de una moto trial que tiene inyección. Y tener una moto trial que tiene inyección hoy por hoy es una cosa fantástica, porque no hay cables, o sea, no hay cosas que sobran. La moto es muy estrecha. De hecho, el motor desde arriba, si os subís en la moto, no lo veis. La moto es muy pequeña. Entonces, se está trabajando y se está avanzando mucho en todo esto. Pero claro, como dice David, las ventas son las que son, el producto es el que es y el mercado funciona como funciona. Hay que ir poquito a poco. Totalmente. ¿Alguna pregunta más por aquí? Que tengáis alguna curiosidad, aunque luego la podemos... La moto sale en 8.990. 8.990, tanto esta como esta, la 300. Sí, son iguales. La 2,5 son 100 euros menos y la 125 sí que es bastante más económica, son 8.300. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado todos a vivir la delgada línea de los 9.000 euros de la moto de trial, y también lo comento de forma habitual, que gran parte del problema del precio de la moto de trial es por la homologación. Cuando nos toca aquí enfrascarnos con una moto homologada, tienes una caja con un colector, con un montón de cableado, sí, con modificaciones en las motos de carburación de chiclés, otros piñones, un cable de gases. O sea, tiene 2 horas de trabajo para la tienda, un coste que no bajará de 700 euros para el fabricante, más luego el propio kit de homologación. Bueno, o sea, es decir, las partes de homologación es una cosa, pero luego lo que es portamatrículas, faro grande, intermitencia, espejos, o sea, yo cifro en unos 1.000 euros mínimo. El mover esto que tú comentas, estamos hablando de unas 4 horas de trabajo, o sea, en una mañana o una tarde mínimo no lo haces. Sí, sí. Y de mano de obra especializada, o sea, necesitas a alguien que sepa qué es lo que está haciendo. Sí, nos ha pasado aquí ya también de recibir motos de otras tiendas, en este caso tipo Gas,
que no saben quitar toda esa artimaña, el cliente deja la moto funcionando y luego es un trabajo que hay que tener experiencia y conocerlo. Entonces, nada, pero sí, el precio está en esa barrera de 9.000 euros, no traemos nada del arranque eléctrico todavía, pero No. fácil que subirá a 300, 400 euros. ¿Y más cosas? ¿Más dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Tengo una duda que seguramente la habrán preguntado más de una ocasión. ¿Por qué en el mercado dos motos iguales con diferente marca? Bueno, esto tendrías que preguntárselo al señor Tessier. Es que es algo que sorprende un poco porque al final me voy a comprar la Scorpa, que la Serpa, me voy a comprar la Serpa, que la Scorpa. Y tener dos marcas con el mismo... Es un poco sea Cupra. Yo te voy a contestar hasta la parte que sé. Al final, si tú te vas un poco hacia detrás, tienes en 2009 creo que compra Scorpa, que es una marca que hasta el momento, o sea, Scorpa nunca fabricó motores propios, sino que te montaba el motor Yamaha de WR 2,5. Y en 2009 que compra la marca, lo que hace en el 2010 sale la primera Serco con el depósito de combustible trasero y cambia el motor. Y lo que hacen con Scorpa es que le montan el motor antiguo al chasis que había hasta el 2008. Entonces, de alguna manera compran la marca y la mantienen en paralelo, pero con una diferencia importante, que es un motor que funciona, ya fiable, con fiabilidad, y una estética completamente distinta. Hasta el año pasado lo que ha servido la Scorpa para Serco era para tener una moto que corría un año por delante de la de al lado. Por ejemplo, en 2015 sale la Scorpa 20, que es la primera moto que ya tiene ese chasis de allí, cuando en el 2015 todavía la Serco tenía el depósito trasero. Entonces, como que ha ido un año por delante validando ciertos elementos y la Serco iba un año por detrás sabiendo que lo que iba a montar ya estaba comprobado en el mercado. O sea, tenía ese sentido. Hasta el año 22, el chasis de la Serco y la Scorpa eran completamente distintos. O sea, parece que no, pero fijaros, la forma de la caja del filtro del aire, y si os fijáis en el radiador, también tiene diferencias en ese sentido. Y este año es el primer año, o el año pasado es el primer año donde las motos son prácticamente idénticas, porque claro, yo creo que empresarialmente no tiene sentido matar a la marca porque ya tiene un público francés que está ahí. A nivel de coste de fabricación, pues si al final ya tienes dos hermanas, pues es yo creo que más o menos no será un gran coste de fabricación. Y la pregunta que hago yo siempre es, imagínate si se vendieran, por ejemplo, 1000 motos de estas y 500 de estas, ¿no? Si tú mataras la marca Scorpa, posiblemente esas 500 motos no las estarían aquí. No las venderías. No las venderías o se venderían 100 más aquí y entonces quedaría allí. Yo creo que al final, hasta hace un año y medio tenía sentido porque había cambios y ahora tiene sentido en que tienes el peso de dos marcas que cogen cuota, aunque sea una cuota más bajita que esta, pero tiene su público y blindas que eso no vaya hacia otra marca, ¿no? Lo que quizás más me choca a mí este año es que el precio sea el mismo y aquí se haya metido un amortiguador nuevo que es el Bosch, que tiene muy buena pinta, pero que todavía está por ver cómo funciona en trial. Es lo único que creo que no ha sido una decisión del todo acertada o al menos bien comunicada. Pero la moto pues tiene su público y además luego en trial muchas veces también nos casamos con las cromáticas. Al final, el Serco siempre ha sido azul, la Galga siempre ha sido la roja, la TRS más amarilla que luego se hizo un poco más roja, la Montesa también un poco más cambiada, pero quizás ese color naranja pues también tiene su público y dice, bueno, pues ahí está, ¿no? Y el coste, pienso que en el punto que está, nosotros cuando recibimos el recambio de la Serco, de la Scorpa, es bolsa de Serco. O sea, ni siquiera tienen, hasta la plataforma de compra de recambios es la misma, con el color cambiado de la portada. Entonces yo creo que el coste que les representa a ellos es un coste muy bajo y la virtud es que pues tienes un número de unidades que más o menos sí vas a sacar, porque también, eso también es importante, tú que te dedicas al mundo de la automoción, es que nosotros somos quizás el primer dealer, creo que habrá otro en Francia, que será Derbey, que trabajan las dos marcas de forma diferente. Normalmente lo que quiere la marca es que si tienes esta, no tienes esta. De tal manera que siempre habrá un pequeño dealer que no puede tener la Serco que empuja esta marca y ese pequeño empujoncete hace que tengan esas 300, 400 unidades que nosotros hasta el año 22 hemos vendido muy bien la Scorpa. La verdad que la moto, lo sabéis, que se ha vendido muy bien. Así que, bueno, yo creo que tiene sentido, aunque quizás yo le hubiese metido un enfoque
poco distinto, a lo mejor esta marca lo hubiese hecho un pelín más económica y... Hay una parte, tenemos que recordar que hay una parte romántica en Scorpa, porque Scorpa la montó y la puso en marcha Tessier con Joel Domer. En el año 93 el primero modelo que hubo fue la 294 Works. Entonces el señor Tessier tiene su corazoncito. Salió de la compañía en el 96 y es en el 96 cuando se empezó a elucubrar y a poner en marcha el arrancar el tema de Serco, que entonces no se llamaba Serco, sino simplemente era un proyecto. Cuando la compañía fue a quiebra, después de muchos años y de muchos días, pues se la compró y bueno, pues yo creo que es un tema más emocional de corazoncito y de amor que del planteamiento comercial. Luego, otro detalle curioso es que el cofundador de esta marca, de Scorpa, es el dueño de Electric Motion. Sí, verdad verdadera. Es Philippe Arsten. Sí. Y tienen entre ellos unas sinergias muy potentes, porque hasta aquella moto todo el tren trasero es exactamente igual a Electric Motion que la Serco. Bueno, algunas piezas más, hay muchas piezas comunes, efectivamente. Están muy cerca, están francamente cerca, tienen muy buena relación y trabajan muchas cosas en conjunto. O sea, imagino que dentro de la compañía, vamos, hay unas sinergias para hacer cosas a la vez. Alfonso. Y es un ahorro importante de una pequeña compañía de producto. ¿Por qué no hacen como el grupo KTM? Tienes la Husqvarna con Magura, nosotros podrían poner Blacktech, hacer algún cambio. Es que en el trial no hay tanto campo. Igual que en el enduro sí podemos hacer otras posibilidades, aquí no hay mucho más. O sea, aquí tenemos un amortiguador trasero que es el Reiger y tenemos un amortiguador trasero que puede ser el Öhlins, podemos un amortiguador trasero que es el Tech nuevo que tenemos que no se está montando, podemos tener el que está comentando David, pero es que no hay más. Y luego a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Que determina mucho la compra del vehículo. Si tú tienes una moto con un Reiger de 3 vías y un amortiguador, ¿dónde vas? A lo que tú ya sabes que va bien, a un Reiger de 3 vías. Entonces, y que al final aquí al final ellos compran 2.000 bombas. Sí. Y si tuvieran que hacer otra orden de compra, pues sería todo un poco más complicado. Yo creo que más el cambio debería ir. Está bien que se experimente en algunos componentes. Quizás esta moto para mí debe ser un poco más económica para ganar cuota de mercado con un producto similar, que quizás pues tengas una moto 600, 700 euros más barata, con otros componentes muy buenos, pero que entre las dos cubrieran dos gamas de precio y no se estuvieran enfrentando entre ellas, que para mí es el gran, entre comillas, fallo de esta moto, que tienes la moto de Raga y la moto que ahora mismo no tiene piloto, pero que funciona genial en TR3 y TR2 y ha estado hecho top 5 los Scottis, pero estás comparando Adam Raga y Serco, moto de rides y con pilotazos, a una marca pues, con unos recursos mucho más limitados, pero una solvencia igual de grande que esta. Entonces, quizás ahí es donde yo veo el punto que deberían haberle dado otra chispa, pero bueno. También tendría que tener una diferencia, aunque no sea mucho, una pequeña diferencia, porque a nivel estético mucho más agresiva la Serco, mucho más comercial, mucho más factible de vender una Serco, sobre todo en el mercado español. A lo mejor es verdad que en el mercado francés es completamente diferente. Muchos de los franceses empezaron con Escorpas. Pero a nivel nacional yo creo que aquí se va a vender más la Serco, se va a vender mejor y más que la Escorpa. Sí. No, y además una de las razones de ser de que nosotros al final apostemos también por la marca es que para mí hay una cosa muy buena y es la llegada de Raga, porque a mí Raga deportivamente, pues a ver, la expectación que está entre que sea segundo en una carrera o quinto en otra, a todos nos da exactamente igual. Pero Raga es un tío que ha hecho evolucionar la GasGas, ese fue uno de los copadres de la TXT Pro, ha hecho con TRS lo que ha hecho también, y es un tío que yo me he sentado con él a cenar aquí hace un par de meses y sabe latín de la moto. O sea, lo que este tío va a aportar a la moto en I+D+I es acojonante, porque tiene muchos años de experiencia y va a hacer que la Serco, este bache que tiene hasta que gana la confianza del público nuevo, va a generar luego ese recorrido va a ser mucho más corto, porque el tío ya va a hacer resultados, va a meter cosas en la moto, va a ayudar a evolucionar cosas que son interesantes. Es verdad que tampoco lo hemos comentado y si no la gente lo va a decir,
¿Sabes por qué Raga sale con carburador en la primera, en su moto? ¿Es una pregunta para mí? No, digo, ya sabes tú. Sí, bueno, os lo voy a contar. Ya me tirarán piedras. Eso fue un condicionante de ficharle. Él quería una moto lo más parecida y que él entendiera y que fuera... bueno, él cambia de una marca a otra y lógicamente es un abismo. Para un trialero, que sois todos los que estáis aquí, es un abismo. Entonces intentaba por todos los medios. De hecho, esta moto se diseñó con carburador desde el minuto 1. Y la moto estaba para entrar en producción y todo terminado con su carburador. Pero bueno, hubo un cambio de idea, de dirección y es un poco donde está. O sea, no es difícil convertir esta moto en carburador. O sea, de gasolina, que creo que no tiene. Hace un litro. yo creo que... yo opino un poco lo que da... Yo, por ejemplo, sinceramente, inyección, Montes ha llevado la inyección desde el año 2005, en el enduro manejamos inyección desde hace muchísimos años y creo que la inyección te permite, primero, tener un mejor consumo, con lo cual tener mejores emisiones, segundo, más fiabilidad, porque al final tú las diferencias de altitudes y de temperaturas no las usas tanto como un carburador. Lo que pasa es que es verdad que todo, en lo que decía antes David, Serco ha dado el paso que ahora tienen que dar todos los demás fabricantes. Sí, El año que ha pasado Serco 2023 es el que van a pasar las diferentes marcas y tiene que... de inyección que la pasarán. Pues a lo mejor en el 2025, en el 2026, si quieres seguir vendiendo motos. Pues Tiene que pasar efectivamente ese purgatorio, porque todos los fabricantes al final tienen que evolucionar el vehículo y no hay ni otra manera que nada más que al final ponerle en la calle y sufrir ese tiempo. Volviendo al carburador de Raga, no es lo mismo lo que nosotros hacemos, no es lo mismo cargar el de España, que no es lo mismo tirarte en un trial que los obstáculos son como ese pilar, así, y tienes que subir hasta allá arriba. Entonces, la confianza del piloto es lo que más escasea en el equipo. Si él entiende que montando esa moto como a él le gusta es capaz de subir arriba, házselo. Es tan sencillo como yo eso. creo que lo... Solo él la lleva, ¿eh? Solo hay una moto. Solo hay una moto. O sea, yo creo que el aspecto de Raga con carburador, después de haberlo entendido, o sea, no tendría sentido si fuera aquella moto con inyección electrónica, porque al final sería engañar, ¿no? En ese sentido. Pero si al final lo que está haciendo él es, oye, mi transición para estar a alto nivel, mi comprensión de la moto con un carburador es más rápida y lo que queremos el usuario es que él termine de desarrollar toda la moto, si es que hay que desarrollar algo más. Hay un concepto de settings, de puesta a punto, de compresión, de un montón de elementos que creo que él tiene que terminar de hacerse a la moto y hay un concepto que se llama carburador que le es mucho más familiar. Entonces, es posible que lo que haga él sea diferentes etapas de desarrollo, decir, oye, de momento me voy a concentrar en hacer una moto pues que todo esté a mi gusto y todo funcione fenomenal a nivel de parte ciclo y a nivel de rendimiento, y luego progresivamente, cuando yo ya va estando adaptado a la moto, ya sí que puedo estar jugando con la inyección electrónica y ver qué le puedo sacar, que para mi gusto sea posiblemente la temporada que viene, que tengas una pretemporada de noviembre en adelante para poder trabajar y probar. de todas maneras, yo creo que ahí Serco ha hecho una apuesta muy buena y ha contratado a Raga más como preparador y evolucionador de la moto. Total, total. O sea, el proyecto de Raga es evolucionar la moto, sigue compitiendo porque es lo que te apetece, para que lo sigas haciendo bien, y un acompañamiento posterior con el equipo de carreras que puede tener. Tener en cuenta que al final hay una parte de relevo generacional que tienen que dar el salto, y Jeroni Fajardo era el salto natural y no ha sido. Entonces, ¿en qué está Cabestein? ¿En qué está Fujinami? ¿En qué está tal? Pues Serco, que es una marca que tiene recursos, pues necesita un tío que sea capaz de evolucionar la moto y que sea capaz de entender la competición y aportar un producto que funcione. Serco creo que vende un 15 o un 20% de motos de trial de todo lo que vende en ellos, pero son líderes. O sea, no se pueden permitir hacer un producto de medio pelo y acabar en la irrelevancia. Por eso yo creo que esta moto del 24, después de tener la 23, que ya es conceptualmente nueva, pero con cosas a mejorar, tiene que ser la moto ya del click. Tienes el piloto, tienes un año y medio de experiencia con la moto,
tienes la preparación del arranque eléctrico, tienes el nuevo concepto de la moto y funciona, ya Adam ha hecho podiums en carreras con él, pues horas de vuelo y ya se va evolucionando. El siguiente paso que comenta David, el arranque eléctrico, significa una amplia mejora sobre el vehículo, o sea, porque todas esas pequeños matices desaparecen en cuanto le metas el botón. Entonces la moto va a arrancar, va a ir, va a funcionar y va a ser para todo el público. Y lo que comenta David es verdad, o sea, todo ahora es muy pequeño, tenemos unos motores de arranque muy chiquitines con unas baterías de polímero de litio y lo podremos hacer funcionar súper bien. O sea, no va a haber ningún... Y otra cosa es que al carburador no vamos a volver, o sea, el carburador es el pasado. Entonces vamos a ir, como este caso muy especial de Raga, que bueno, pues es una moto, es una unidad y no hay más. Todo el mundo corre con este vehículo. Al final es evolución. Exacto. Tú recuerdas toda la vida los coches con carburador, Exacto. la Bresel en Guadalajara. Exacto. La Bresel en Guadalajara, efectivamente, y desapareció. Bueno, yo creo que la arrancamos, ¿no? La escuchamos. No. No. Esto es una buena pregunta también porque va al 1%. No, podemos bajar, perdona David, A 0,8. podemos bajar sin ningún problema, si somos cuidadosos con la mezcla, podemos bajar a 0,70, incluso 0,60. O sea, 0,6, la inyección nos permite estas pequeñas virguerías. 0,6 lleva la Vértigo Nitro y no le eches más. Exacto, podemos Y llevar esta- muy poco aceite. Esta va al 1, pero es verdad que se puede hacer a 0,8. Y Lo además, único que hay que ser cuidadoso con los tanques de gasolina y los bidones que utilizamos, porque aunque tenemos 3 filtros, uno allí No, en la pero bomba échale más. y otro en el inyector, échale que- siempre es posible que entre algo. Bueno, lo primero que voy a hacer con vosotros también, que escuchéis el ruido que hace cuando abajo la palanca. ¿Lo escucháis? El sistema de arrancar el sistema eléctrico. Y además, si os habéis dado cuenta, se enciende la luz. No hay que tirar del starter, no hay que tirar del gas tampoco y arranca la primera. Me podéis acercaros ya. Bueno, un aplauso para Muchas gracias. Adolfo. Buena explicación. Nada, ya